Con su permiso, diputado presidente Zoé Robledo, compañeras legisladoras y legisladores, medios de comunicación, ciudadanos presentes. Nadie como la República se ha preocupado tanto por educar. Nadie ha dado al oficio de maestro esta dignidad máxima, que consiste en considerarlo como el más bello del mundo. ¿Qué ha pasado entonces con la institución educativa? Ikram Amtaki lo mencionaba, la escuela ha sido la institución donde los maestros liberarán a los niños por medio del conocimiento de los límites impuestos por su medio de origen familiar, social o geográfico. Los elevan hacia el universalismo del saber y del interés general de la nación. Por ningún motivo se debe permitir que la escuela se vuelva entonces una institución débil. Es por ello la importancia de esta reforma, que le da justamente a la institución educativa parte de la responsabilidad de educar en valores, en ética, en principios que permitan la construcción de una sociedad pacífica, inteligente, a la altura de lo que exige nuestro país, sin dejar a un lado, por supuesto, el papel toral, fundamental, que implica la formación de personas desde el seno familiar. Esta reforma va a permitir orientar a los padres de familia por medio del personal docente sobre la formación en valores y educación de sus hijos, a fin de que la educación que estos reciban de la familia y escuela sea coincidente. Y es que la sociedad que estamos construyendo y que estamos heredando es motivo de preocupación. Es sabido que lo que no cabe en las casas se va a las calles. ¿Qué generación es entonces la que estamos heredando? Y podría pensar en dos, la de la delincuencia y la del progreso. Y justamente para fortalecer la del progreso y rescatar, porque es preciso rescatar la de la delincuencia, es fundamental partir desde el hogar y desde la escuela, las dos instituciones que por excelencia han ayudado a formar la sociedad. Por ello conviene resaltar que esta reforma contempla orientar a los padres de familia por medio del personal docente sobre la formación en valores y educación de sus hijos, a fin de que la educación sea siempre coincidente, transversal, es la única manera. Y esta reforma también es importante, ya que se da al educando el reconocimiento de la cultura de la prevención del delito y de las adicciones, con conocimiento de sus riesgos y sus consecuencias. Y al respecto es preciso que en las escuelas no solo se transmita cantidad y calidad de conocimientos, sino que capaciten a los niños, a los futuros jóvenes, para saber cómo utilizar y qué hacer con ese conocimiento, que les den herramientas que les permitan resolver los retos que les imponga la vida, no solo en cuanto a buscar una oferta laboral el día de mañana, sino para crear esa oferta laboral, y también para saber aportar para bien en la construcción de eso que tanto apreciamos y que se llama patria. No se trata de que el día de mañana tengamos jóvenes solo con títulos y nada más. Se trata de formar ciudadanos que lejos estén de ser generadores de violencia. Sin lugar a dudas, el lugar común, lo que resuelve problemas sociales, económicos, es la educación. Y cuando se trata de una reforma para dar mayor fuerza a la educación en valores, es algo que no puede pasar desapercibido, sobre todo siendo un reclamo justo de nuestra misma sociedad. Quienes tuvimos el privilegio de tener clases de civismo en la secundaria y de valores en la primaria, aprendimos las bases de lo que es vivir en sociedad, pero vivir bien, no sobrevivir en comportamientos destructivos. La violencia que se vive en algunas partes del país es resultado de lo que dejamos de hacer por años, y estoy convencida que la enseñanza en valores y en principios permitirán contar con una sociedad mucho más preparada hacia el futuro. Una sociedad donde la familia vuelva a ser ese núcleo sólido que permita la consolidación de un México de valores. Por eso, celebro que se incluya dentro de los planes de educación básica y media superior la enseñanza y práctica de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política Local y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El hecho de incluir también la formación ética, diputado presidente, con fundamento en el artículo 123
de Reglamento Interior de este Congreso, le solicito a esta presidencia permiso para excederme del tiempo concedido. La presidencia le concede más tiempo a la diputada Claudia Orantes sin excederse de 10 minutos. El hecho de incluir también la formación ética con el objetivo de establecer la cultura de la prevención del delito y de las adicciones nos debe llevar a cumplir con propósitos generales de la existencia humana, la paz, la igualdad, seguridad, y a tener modelos de conducta como valentía, honestidad, aptitud al amor, cortesía, y qué mejor que pudiésemos agregar imaginación, responsabilidad. Porque el gran propósito de esto es tener un cambio de civilización. Y aquí hago una reflexión que para mí viene mucho al caso. ¿Por qué cae el mundo socialista? Porque no estuvo a la altura de la sociedad del conocimiento, de la información. No pudo competir tecnológicamente en el mundo actual, que demanda justamente tecnología, que demanda informática, y como consecuencia se atrasó hasta un punto que cayó. Es el primer imperio que cae solo, sin un disparo. Para ir creando mejores generaciones para nuestro país, sin lugar a dudas se requiere de gente mejor formada. Y no se trata únicamente de calidad educativa, acceso a la ciencia, a la tecnología, que debiera ser ya algo obvio, sino justamente se trata de lo que esta reforma pretende, formar en valores universales. Lamentablemente, aunque nos cueste asumirlo, a veces pensamos que el horizonte se reduce a reclamar presupuesto. Pero ¿y la calidad? ¿Y la formación cívica? Esa debiera ser el principal reclamo. Tenemos 20% de muchachos que ni estudian ni trabajan. Si no se resuelve este tema, no podemos pensar en tener realmente una economía madura, ni tampoco tener una sociedad realmente equilibrada, porque la actual economía del conocimiento no perdona, ya que el mundo nos impone desafíos que precisan jóvenes más preparados en tecnología, en habilidad para procesar la información y el conocimiento, pero sobre todo en el don que implica la palabra ciudadanía contemporánea, que es lo que finalmente llegarán a ser, y esto se da con el tiempo. A veces los cambios que son educativos y culturales precisan que pase de toda una generación para completarse, para darse. Y si en estos cambios hay jóvenes fuera del desarrollo mismo de la sociedad, ese es el caldo de cultivo de la violencia, del narcotráfico. Es la generación de un sector que naturalmente, como siente que la sociedad no le da un lugar, va a ser agresivo contra esa misma sociedad. Ahí es donde está el mayor desafío para las instituciones, la educación, donde los padres de familia y profesores tendrán que estar también a la vanguardia, y el sector docente asumir que hoy él tiene que ser más estudiante que profesor, que tiene que renovarse para nuevas formas de enseñar diferentes a las que aprendió. Entonces, ahí tenemos el desafío mayor en una perspectiva de mediano plazo, educación, considerando los aspectos que enmarca la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, por lo cual bien valdría la pena que esta iniciativa contemplara la prevención de la violencia justamente para evitar el delito, ya que lo que debemos hacer es prevenir la violencia para evitar que se cometan los delitos, lo cual necesariamente implica que también los maestros se aplican para transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones. Un rechazo total a la violencia. Es cuanto, diputado presidente.